Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar lo que es una evaluación preoperatoria para todo paciente que requiera una cirugía, ya sea de emergencia, de urgencia o sea programada. Este tema es muy importante para el público en general para que tenga las consideraciones de lo que debe preguntar a su médico tratante antes de entrar a sala de operaciones. Mi nombre es Cintia Yubisa Leonor Villegas Córdoba, soy residente del tercer año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que vamos a tratar hoy, vamos a tener el temario, la introducción, una anamnesis, en qué consiste esta evaluación preanestésica, el examen físico que se tiene que tener a todo paciente, los exámenes auxiliares, el abordaje preoperatorio y qué es la clasificación que se hace con los pacientes conocida como el ASA. Bien, en cuanto a la introducción, tenemos que la evaluación preoperatoria va a ser un componente indispensable de la administración de cualquier anestésico. El objetivo de esta evaluación es tener el estado del paciente y su capacidad de este a tolerar lo que es una anestesia, reducir los riesgos de la anestesia y de la cirugía y preparar al paciente para un procedimiento a realizar y la elección de la técnica anestésica. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los pacientes que van a ingresar a sala de operaciones, ya sea para una cirugía programada o de urgencia, tienen que saber cuáles son los riesgos de lo que lleva una anestesia, ya sea raquidia, una sedación o una anestesia general, y también tener y tengan el conocimiento de la técnica que se va a realizar, las ventajas de esa, los contras que puede tener y las complicaciones que puede llevar incluso desde una sedación a una anestesia general, ya sea de repente un temblor, un mareo, náuseas, vómitos o incluso un paro cardiorrespiratorio que pueda conllevar a la muerte del paciente. De eso se trata esta charla. En cuanto a la anamnesis, los médicos anestesiólogos lo que hacemos en la evaluación cuando se consulta por nosotros es en averiguar qué tipo de enfermedad tiene el paciente actualmente. Si es hipertenso, si es diabético, si es asmático, si ha tenido COVID, si no ha tenido COVID. Y con estos factores de riesgo que tenga el paciente, identificamos un procedimiento para él. Tenemos que identificar qué es lo que vamos a hacer con él. Las condiciones médicas pasadas y actuales, de repente es un paciente que tiene hipertensión arterial y actualmente está con un cuadro de vesícula, por ejemplo, ¿no? Identificar cuáles son las condiciones de nuestro paciente. Si nuestro paciente es alérgico a algún medicamento, que eso nos va a poner en alerta para saber qué tipo de medicamento podemos usar y qué tipo de medicamento no podemos usar, o si en tal caso nos vemos obligados a usar algún medicamento, tener el antídoto para este. Si el paciente ha fumado, fuma tabaco o usa sustancias y drogas, porque el hecho de usar tabaco predispone a nuestro paciente a estar mayor tiempo en un ventilador mecánico, si es que no está controlado. Y en cuanto al abuso de sustancias, en los pacientes que consumen drogas, por ejemplo, necesitan mayor cantidad de anestésicos para poder llegar a un plano para que podamos proceder a la intubación o a la anestesia que esté planeada en él. Los antecedentes quirúrgicos y problemas pasados de la anestesia son importantes porque nos dan el conocimiento para saber qué ha pasado antes para tratar de prevenirlo. Y el antecedente del manejo de la vía aérea, hay pacientes que, por ejemplo, han tenido cirugías previas y han tenido dificultad en la intubación, los anestesiólogos previos, y en la visita que nos están haciendo podemos prever y llegar a la sala de operaciones con todos los instrumentos y materiales para abordar su vía aérea sin que haya complicaciones. En cuanto al examen físico, se le toma siempre lo que es la presión arterial para saber cuál es la basal del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación del paciente, saber si el paciente, cuánto mide el paciente, la altura del paciente, el peso del paciente, el índice de masa corporal, auscultar al paciente, escuchar su corazón, escuchar su pulmón para ver si tiene alguna alteración en él, el examen neurológico, si el paciente está entrando despierto, colaborador, o si el paciente de repente es un paciente postrado, o qué dificultades tienen. ¿Por qué nos sirve todo esto?
El examen neurológico es básico porque así como entra el paciente a la anestesia, es como debe salir. Si yo lo estoy durmiendo, por así decirlo, tiene que salir el paciente bien despierto. Si está entrando hablando, tiene que salir hablando tal cual ingresó. Y luego de eso viene la evaluación de la vía aérea, que en nuestro caso, siendo anestesiólogos, es la parte más importante porque nos ayuda a decidir qué medidas o qué instrumentos voy a usar para prevenir que haya una intubación fallida en sala de operaciones. En nuestro caso, como somos anestesiólogos, nuestra exploración de vía aérea es un componente de muchas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, la escala de Patila-Andretti, que es la distancia tiromentoniana, la clasificamos en grado 1, grado 2, grado 3, que es medir desde la parte de nuestro cartílago tiroideo hasta la mandíbula, cuántos centímetros hay y poder definir el grado que tiene. Y tenemos también la relación de nuestros incisivos para ver si tiene una correcta mordedura o no el paciente, la distancia que hay, la visualización de nuestra úvula, la forma del paladar, la distancia tiromentoniana, la longitud del cuello, el espesor del cuello. Todo esto nos ayuda a valorar a nuestra vía aérea en el paciente. Al costado podemos ver la clasificación del Malampati, que es la más conocida por los anestesiólogos para ver si es un predictor de vía aérea difícil en el paciente o no. En cuanto al índice más conocido es el índice de Gansuri. Este índice de Gansuri va a ser un conjunto de varios exámenes físicos que nos van a dar una puntuación y definir si va a ser una vía complicada o no nuestro paciente para abordarla. Aquí tenemos, por ejemplo, cuántos centímetros abre la boca nuestros pacientes. En este caso, si son más de 4 deditos de nuestra manito, quiere decir que tiene una buena apertura oral. Si es menos de eso, es una mala apertura oral. El diámetro tiromentoniano, como había mencionado, desde la parte inferior de nuestro mentón hacia la parte, la parte superior de nuestro cartílago, tiroides, vemos la longitud si es de mayor de 6.5 o no. Nuestro Malampati, que es de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que ya habíamos mencionado antes. Si nuestro paciente puede hacer un movimiento cervical, llámese hiperextender la cabeza hacia atrás, que es este movimiento con la cabeza hacia atrás, la protrusión de la mandíbula, si protruye o no la mandíbula, si el paciente tiene un peso menos de 90 kilos o si es más de 100 kilos, y si ha tenido historias de intubación antes o no. En cuanto a los exámenes auxiliares que solicitamos, es un hemograma completo, los electrolitos, la función renal del paciente, la glucosa en sangre, si tiene pruebas de embarazo, examen de orina, pruebas de hemostasia, quiere decir ver la coagulación de nuestro paciente, ver la función hepática que tenga, que haya imágenes, radiografías, examen cardiológico. Todos esos exámenes nos ayudan a definir qué tipo de anestésico vamos a usar con el paciente que sea lo menos dañino para él. Todos los exámenes que pueden ver aquí, los exámenes de sangre, la glucosa, incluso el examen de orina, nos sirve porque tenemos que ver si el paciente tiene alguna infección o no, porque el hecho de tener alguna infección nos predispone a que el paciente entre en un cuadro séptico y nos complique la anestesia o complique la anestesia durante la cirugía. El abordaje preoperatorio de los medicamentos, si por ejemplo, si tenemos un paciente que es hipertenso, sufre de presión alta, se debe continuar con el anestésico hipertensivo antes de la cirugía. Si tiene algún medicamento cardiológico, si lo ve el cardiólogo y toma algún medicamento, se debe continuar con ese medicamento. Si la paciente o el paciente tiene usa antidepresivos, ansiolíticos o medicamentos psiquiátricos, se deben continuar con sus medicamentos. Si usa alguna medicación o pastillas para la glándula tiroides, se debe continuar con su medicamento. Si usa algún antiepiléptico, el paciente convulsiona, se debe continuar con su medicamento. Si el paciente es asmático, se debe continuar con el medicamento y el medicamento que usa para el asma debe ser llevado a sala de operaciones. Si usa aspirina, se debe suspender 3 días antes. Si usa algún antiagregante, por ejemplo, el clopidogrel, se debe suspender 7 días antes.
Si el paciente usa insulina, se debe suspender se debe suspender o se debe dar la mitad de la dosis una noche antes para que el paciente entre a sala de operaciones. Y si se usa warfarina, mínimo se debe suspender 4 días antes. Bueno, todos esos exámenes de laboratorio y la evaluación anestésica que hacemos o la evaluación física, el examen clínico que hacemos con el paciente nos sirve a nosotros para clasificarlos dentro de lo que es la ASA, darle una clasificación en la condición física del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un ASA 1 es un paciente que está totalmente sano, y que salvo por el motivo de la cirugía está entrando a sala de operaciones. Por ejemplo, un paciente que no tenga patología, que no sea obeso, que no sea fumador y que no ingiera bebidas alcohólicas. Una paciente con clasificación de ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad leve, pero que no tiene limitación funcional. Por ejemplo, un paciente que sea hipertenso, pero que esté muy bien controlado, o un diabético que esté bien controlado, o un paciente asmático que también esté controlado. Una gestante sin alto riesgo es considerado directamente un ASA 2. El paciente fumador y el paciente que tenga obesidad entre 30 y 40 también es un ASA 2. Un ASA 3 es un paciente que tenga alguna enfermedad grave. ¿Cómo se denomina esto? ¿No? ¿Cómo se denomina esto? Al paciente que tenga alguna cardiopatía o alguna función renal adecuada, pero que no haya daño al órgano. Una diabetes mellitus mal controlada, a una enfermedad renal crónica que esté descompensada. Un ASA 4 es un paciente que tenga una enfermedad grave que amenaza la vida. 1.5 es un paciente que sabemos que no va a sobrevivir más de 24 horas a pesar de la cirugía. Un ASA 6 es un paciente que ya tenga muerte cerebral y un E es una cirugía de emergencia de cualquier tipo. Para esto nos sirve y de acuerdo a esto nosotros nos basamos en clasificar a nuestros pacientes y tener ciertas drogas para cada uno de ellos. Las conclusiones de esta evaluación es que en la evaluación preanestésica se determina el estado físico y psíquico de nuestro paciente. Nos va a reducir la morbimortalidad perioperatoria y va a mejorar el desenlace del paciente. Valoramos así la medicación habitual y usualmente los fármacos que se deben suspender en nuestro paciente. El examen físico de las vías respiratorias nos va a ayudar a determinar la probabilidad de vía aérea difícil que tenga el paciente y con esto evitar que se produzca algún desenlace que no queramos dentro de sala. El riesgo general de cirugía varía según la comorbilidad de cada paciente y el paciente siempre tiene que firmar un consentimiento informado por la cirugía. Por eso es tan importante la evaluación preanestésica antes de cualquier cirugía. El médico anestesiólogo tiene una importante labor en comunicar los riesgos, así sea una cirugía, así sea una anestesia de sedación a una anestesia de tipo general. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.